No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, os medirán. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Nos encontramos en un pasaje muy cierto. De este pasaje descubrimos cómo Dios conoce en profundidad el corazón del hombre. Hay un video que les recomiendo mucho, de hecho, para que vean cómo el Espíritu Santo va hablando. No, esto no lo tenía como preparado en la reflexión, pero recuerdo que vi sí, es como un documental. Creo que lo sacaron los cristianos, no estoy muy bien. Los americanos, ya ve que la producción y los conciertos de música cristiana son muy buenos. La verdad, en ese sentido, las películas y conciertos, a mí me gustan bastante las películas cristianas. Lamentablemente no tienen la presencia real de Cristo, Eucaristía, pero bueno, este es otro tema que no quiero ahorita abordar. Y en una de esos documentales, creo que se llama El corazón del hombre. El corazón del hombre. Y va un poquito más sobre la pureza del corazón. Y empieza a ver pues la fuerza de las pasiones que hay dentro de cada ser humano, que a veces nos llevan y nos alejan un poco de Dios. Está muy interesante, después si lo pueden buscar en YouTube, creo que lo pueden encontrar ahí. Te hace reflexionar sobre cómo es el corazón del hombre. Y precisamente el Señor en este pasaje nos hace ver que el corazón del hombre suele fijarse mucho en los defectos de los demás. E incluso muchas veces nos escudamos en los defectos de los otros para seguir en nuestros defectos. Así es el corazón del hombre. Busca justificarse en que los demás lo hacen, los demás lo hicieron primero que yo, esto es lo más normal, esto es lo que se ve en las redes, esto es lo que se ve en todos. Entonces siempre buscamos a veces los errores de otros para escondernos de los nuestros. Y no solamente eso, sino que a veces agrandamos más los errores de los otros cuando nosotros mismos los tenemos y peores. Y creo que a veces a los sacerdotes, no voy a decir de todos, pero pues a lo mejor yo sí entro ahí. A veces somos más defectuosos nosotros, ¿no? Y tenemos muchos más defectos y a veces podemos correr el riesgo de que ahí en el púlpito, en el ambón, predicamos de tal o cual defecto y a veces nosotros somos los primeros que los tenemos, ¿no? Obviamente no digo que porque nosotros tengamos un defecto entonces ya mejor nos callamos, no es por ahí, sino también empezando por reconocer nosotros mismos nuestros pecados, nuestras faltas. De hecho, el Papa Francisco ha insistido muchísimo que el cristiano antes de empezar esa vida tiene que reconocer los pecados. Así empezamos la misa. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos, es decir, nosotros entramos dentro del paquete, no dice reconozcan, dice reconozcamos que somos pecadores. Qué importante es reconocer que somos pecadores. Qué importante es conocer nosotros mismos nuestro corazón humano, débil, tocado por el pecado original. Y así no seríamos tan duros de juicio, porque mi hermano también es ser humano y también está tocado por el pecado original. Entonces también nos ayudaría muchísimo. Y bueno, yendo a nuestra meta en la vida es llegar al cielo. El camino para llegar a ese cielo
nos lo dejó Jesús. Cristo se hizo hombre precisamente para vivir como los hombres, para enseñarnos ese camino. Y precisamente Él nos enseña ese camino. Por eso el podcast, ¿qué haría Jesús? En este caso, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús estaría juzgando? Pienso en ese pasaje en que todos los hombres estaban con piedra en mano para apedrear a esta mujer adúltera. ¿Qué hizo Jesús? Perdonó. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí, desde los más viejitos a los más jóvenes, se fueron marchando. El Señor quiere que hagamos un examen de conciencia en nuestra vida, no en la de otros. Obviamente a veces podemos ayudarlos y quien tiene un cargo de servicio, pienso en los papás, pues también tendrán que ayudar a sus hijos a hacer un camino de bien. Tendrán que animarlos a vivirlos. Pero es hacer un examen de conciencia personal. ¿Cómo estoy yo? Antes de estar juzgando a los demás, ¿cómo estoy yo? ¿Qué haría Jesús? Y entonces, la pregunta es, cuando lleguemos a esa meta del cielo, al menos al juicio, cuando yo llegue delante de Dios, pregunta, ¿te gustaría ser perdonado de todo? Yo creo que la respuesta es obvia. Sí, yo quiero ser perdonado de todos mis pecados, ¿no? De todos mis pecados, Señor, quiero ser perdonado. Pues el Señor nos dice, sí, segurísimo. ¿Sabes cuál es el camino? ¿Cuál, Señor? Perdona todo, también tú. Perdona todo, también tú. Y a veces nos hacemos apartados postales. Yo perdono a todos, pero a esta persona, a mi papá, a mi mamá, a este que me quitó. Y empezamos a hacer excepciones. Entonces la pregunta otra vez, a ver, ¿quieres ser perdonado de todo? Perdona a todos de todo. Y yo con gusto te perdonaré. Y a veces hay como que, ay, cómo nos cuesta. Cómo nos cuesta. Y el Señor nos quiere entrenar en esa misericordia y quiere enseñarnos a ser buenos de corazón. Porque muchas veces el mal que otras personas hacen o nos hacen incluso, no sabemos por qué es, no sabemos las situaciones que han pasado en su corazón, no conocemos del todo su historia. Les cuento algo que hace varios años me pasó. Yo era formador y tenía a mi cargo un joven, de verdad era, pero a la vista, ¿no? De lo que se veía, era desastroso. Y de esas veces que dice, ya, que lo corran, que se vaya cuanto antes. Y un día alguien se acercó y me dijo, ¿conoces la historia de este joven? Joven de 12 años, un chavo, un adolescente. Le digo, no. Y me dice, su mamá es borracha, su papá era borracho. Un día su papá, borracho, tomó la motocicleta, se fue, se mató en la motocicleta borracho. Su madre lo deja con sus abuelos y ella se va con otra persona. Y entonces cuando empecé a escuchar toda esta historia, empecé a ver con ojos muy distintos a este chavo, a este niño. Qué distinto es cuando uno conoce a una persona, cuando conoce sus historias, sus heridas. Claro, la indisciplina, las groserías, el pelear con otros, era simplemente el reflejo de la lucha interior que él traía en su alma, del dolor, del sufrimiento, de todo lo que él había vivido en casa. Y yo me quedé pensando esa vez, si yo tuviera esa historia de este chico en mi vida, ¿cómo sería mi actitud? ¿Viviría feliz? ¿Viviría tranquilo? ¿Viviría sereno? ¿Sería bueno? O a lo mejor hasta sería un asesino, no sé. Y a veces son cosas que nosotros no conocemos, simplemente juzgamos por la apariencia, por el hecho como tal, sin conocer qué es lo que motiva a su actuar. ¿Y cómo ayudaremos a las demás personas a cambiar si tuviéramos nosotros la bondad, la compasión de interesarnos qué pasa en tu corazón? Antes de regañar por una cosa que se hizo, interésate, acércate a esta persona que sufre y pregúntale, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué está pasando en tu corazón?
Y entonces creo que empezaríamos a ayudar a las personas a cambiar. Les abriríamos una puerta de esperanza, les enseñaríamos que pueden cambiar y ser mejores personas. Pero a veces no, nosotros somos duros y directos y juiciosos y lo hiciste, la pagas. Bueno, pues aquí creo que en esta reflexión de qué haría Jesús nos haría muchísimo bien a tratar de no juzgar a los demás, tratar de interesarnos por qué lo han hecho y tener un corazón más bondadoso como el del Señor, que sabe perdonar siempre. Soy el Padre Juan Carlos Gómez. Si este podcast les ha ayudado, les animo a que lo compartan con sus amistades, siempre con el afán de que el Señor siga tocando nuevos corazones. Que Dios les bendiga, que tengan un bonito día.